nunca había tenido tanto miedo de pasar a otro país como lo tengo en este momento por el simple hecho de ser calvo, tener tatuajes y ser colombiano. Bienvenidos a El Salvador. No estuvo tan grave como pensé que era, pero listo, logramos entrar al Salvador. Sentía un poco de presión, pero todo todo en orden. Menos mal, obvio, me vine con licrita para taparme los tatuajes porque uno nunca sabe, ¿no? Primera cosa que vamos a hacer en El Salvador, en carretera, claramente vamos a probar su cerveza, que es la Pilsener, ¿listo? Entonces, no sé cuántos dólares cueste porque esa es una vaina que yo no tenía ni idea, y es que en El Salvador yo pensé que era como algo peso salvadoreño, alguna vaina. Lo que menos esperé es que fueran dólares, así que bueno, comenzaron los juegos del hambre. Opale, Pilsener, check, vamos a ver. Me gusta. Buena cerveza sí tienen, y para este calor que hace acá, perfecto. Rica, es ligerita, esta está como refrescante, súper bacano, súper check, así que pues bueno, empezamos a hacer cosas acá en El Salvador. Dicen que esta es una de las mejores zonas o las zonas más exclusivas de San Salvador. Estamos aquí en la Gran Vía y resulta que el hotel, que está acá atrás, queda en una zona donde hay 3 centros comerciales. Creo que son los 3 mejores centros comerciales de San Salvador. Y pues bueno, tiene como una muy buena pinta, así que vamos a ver qué hay por acá. Claramente son las 7:30 de la mañana, por ende todo va a estar cerrado, pero más rato volveremos a ver cómo es el ambiente nocturno por esta zona, porque de verdad que pinta muy bueno. Llegó a la primera parada, este se llama el Monumento al Divino Salvador del Mundo. La verdad nos dieron permiso porque en este momento está súper complejo, porque como se puede dar cuenta lo están arreglando, están haciendo como trabajos de mantenimiento. Entonces vea, está el Monumento al Salvador del Mundo como en honor, pues precisamente porque el país se llama El Salvador, entonces como que en honor a eso pues ponen el nombre a su... Desde el año 2019 que el presidente Nayib Bukele tomó el poder de El Salvador, el país ha mejorado, pero créame, de pies a cabeza. Mejoró infraestructura, economía, ahora hay mucho más turismo, es mucho más seguro, y como se puede dar cuenta le están como metiendo la mano a todos los monumentos, a todos los lugares turísticos, para poderla denominar también como una de las ciudades más bonitas y mejores cuidadas de Centroamérica. El Salvador es denominado el país más pequeño de Centroamérica. En 2015 catalogaron a este país como el más peligroso del mundo. En este momento, unos 5, 6, 7 años después, lo catalogan como el país más seguro de América. Ha estado muy chévere. Algo que tengo que decirlo es que hemos andado unas 10 cuadras en El Salvador y hay militares cada esquina, así como con su fusil, entonces da como que un poquito de miedo por los tatuajes. Entonces ya estamos en otro ambiente totalmente diferente, estamos en el centro de San Salvador. La tarifa del parqueadero en el que nosotros hemos dejado el carro es de $1 por hora. Como es normal en todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, su centro es un poco caótico. El transporte público, a diferencia de Guatemala, es un poco más ordenado. Es decir, pues mire, ya no hay tanto bus, tanta chiva pues colorida. Estos son los buses del transporte público acá en San Salvador. Mire estos, bonitos, parecen unos colectivitos bacanos. Y claramente están los buses grandes que vimos en Guatemala, pero un poco más sobrios, o sea, tienen menos color, menos luces, son menos exóticos. Muchas partes que están así están como en obra, como remodelando. Siento que estamos en el Septimazo de Bogotá, pero en remodelación. Por Dios, tápese, señorita. Hemos llegado como a la plaza principal de San Salvador. Esto se llama la plaza del Palacio Nacional, que es el que está a mis espaldas. Si usted cree que en este Palacio Nacional es donde trabaja el señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pues está muy equivocado. Acá sí trabajó. Ahora se volvió como si fuera como un museo. Empezaron como a restaurarlo para volverlo un salón de eventos. Esta edificación está construida hace más o menos 100 años. La presidencia la movieron, esta zona del centro, la sacaron a otro barrio mucho más lejano, la pasaron a donde era la Casa de Relaciones Internacionales. En este momento vamos a ingresar,
ya que hay que aprovechar que están como en una semana de la moda, entonces vamos a ver si nos podemos colar alguno de sus cursos. En El Salvador hace un calor que usted no se imagina, está calentando. Bravo, bravo. Allá están construyendo proyecto de la Biblioteca Nacional de El Salvador con la asistencia de China. O sea, esta vaina va a quedar brutal. Aunque bueno, algo que no me gusta de esa construcción con esta es que se va a ver mucho la diferencia entre lo moderno y lo antiguo. Y yo preferiría, me gusta mucho más que el centro permanezca así como antiguo. Nos colamos a un desfile. Así que viene una gran pasarela. ¿Qué esperas de la pasarela? Mujeres lindas. Vamos a ver qué tiene El Salvador. Qué belleza, qué bendición. Mujeres muy hermosas. Se llama el Palacio Nacional, es donde estábamos. Esta plaza se llama Plaza Gerardo Barrios. Toda esta plaza que está acá. La Catedral de San Salvador. Nacional que hay por aquí que es súper como famoso, como muy conocido acá. Camino a la respectiva plaza de mercado a probar un plato muy de acá, muy de El Salvador. El mercado Ula Ula. Pero pues uno esperaba otro tipo de escenario, pero literalmente es como un centro comercial. Entonces, wow, está súper bonito, súper bien hecho. Está muy organizado. Uno pensaba que iba a ser como más caótico y toda la vaina. Y dicen que ese es como el mercado central. Dentro es muy bien ordenado, con sus localitos, vende cada uno sus cosas. Mira, hay una princesa, cosas del Salvador, camisetas del Salvador, gorras del Salvador. Oiga, increíble. Me acaban de decir que acá no se puede grabar. No sé, un celador, un guarda, no sé cómo se le llama acá. No sé si es por montárnosla o porque realmente no se puede grabar, pero ya preguntamos y nos dijeron que sí, que no hay ningún problema. Entonces, señor celador, eres un... Hemos llegado a la pupusería Lorenita, claramente a probar el plato típico de acá, de El Salvador, que es la pupusa. Amiga, ¿qué es la pupusa? Es como una tortilla rellena, ¿cierto? Sí, tortillita es como una tortilla rellenita con queso, chicharrón, frijol, todo ahí como usted la pide. Son 3 pupusas por $1. Está ubicado en donde? En el tercer piso del Mercado Central, acá, Mercado Ula Ula se llama, acá en San Salvador. Bueno, vamos a ver a qué saben las famosas pupusas. Es muy rápido, o sea, nos demoramos más destapando la gaseosa que recibiendo nuestras pupusas. Si son tan buenas como dicen y como se ven, porque la verdad sí se ven deliciosas y huelen muy rico, ¿no? Esta salsa es picante. Así era, ¿va? La verdad están ricas. Les recomiendo comer pupusas, o sea, están deliciosas. Usted puede estar comiendo como nosotros, pero si usted está sentado en el piso literal. Usted puede estar comiendo y así no lo conozcan, en cualquier lado, un restaurante caro, barato, plaza de mercado, en cualquier lado, pasa la gente y le dice como provecho. Vaya a un restaurante, pase y diga provecho, lo más probable que le digan es gracias, así no lo conozcan. Entonces me parece como chévere, no sé, como curioso, cosa que tal vez en Colombia no pasa. Simple y sencillamente espectaculares las pupusas. Este mercado central acá en San Salvador, muy organizado, muy bonito. Así que pues bueno, un lugar que usted no se puede perder cuando visite El Salvador, acá en su capital, San Salvador. ¿Por qué es el desfile? Ah, por los comandos. De ellos, de los bomberos. Sí. Comandos de... Ah, mira. El Salvador está muy loca, están botando plata. Vea todo el mundo tirándose al piso por plata. Están botando como dólares, pana, de verdad, esta carroza está botando plata y vea todo el mundo. Vea, 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 vea eso. ¡Qué locura esto! Vea, vea, vea cómo corre todo el mundo detrás de la plata. ¿De dónde eres? Nueva York. Nueva York, pagano. Que botando plata en un desfile, no, pana. Ahora ha sido una grata experiencia. ¡Ese desfile!
Dentro acá de San Salvador no es solo un mercado que fue que fuimos a comer pupusas, sino hay por ahí unos 4 o 5 en 2 cuadras. Entonces ya dependiendo de lo que usted quiera buscar, lo llevan o lo dirigen hacia un mercado específico. Vamos a ir a la Galería Central, que es donde nos dijeron que hay artesanías. Buena caminada en el centro, pero creo que, y se lo recomiendo, no lo haga a las 11:30 de la mañana, 12, como nosotros lo estamos haciendo, porque qué calor tan berraco que es aquí. Una locura, ha estado muy loco todo. El caos que es el centro está muy lindo dentro de tanta construcción. Pensamos que va a quedar muy bonito, muy interesante. Nos dimos con cosas exóticas, como es eso que están botando plátanos de fila y casi todo el mundo matándose por $1. Pero nada, muy chévere, muy bacano, porque claramente hay que conocer a la ciudad que usted vaya. Vamos para otro lado. Bueno, muchachos, hemos llegado a Puerto La Libertad, un lugar ubicado a 40 minutos, media hora de San Salvador. Carretera perfecta, muy buena, buen trayecto. Otra cosa increíble de El Salvador, al igual que en Guatemala, no hay peajes. Y pues bueno, llegamos aquí a este lugar, como se pueden dar cuenta, que se llama Libertad Sunset Park. Está realmente sobre la playa, así que pues bueno, vinimos aquí a explorar este lugar, a ver qué nos ofrece. Realmente dimos 5 pasos y como se puede dar cuenta, tenemos el mar al frente. Estamos en el malecón, esta vaina es como súper famosa. Se llama, o sea, después de ese calor berraco, viento hermoso. Ey, las olas son bravísimas, acá se hace mucho surf. Y El Salvador es conocido mundialmente por la playa El Tunco, que queda unos 10-15 minutos de acá, y ahí están las mejores olas. ¿Se cuenta? Allá se ve la playa, obviamente tenemos pues toda la orilla, pero la playa realmente es como en roca. El mar a media hora de la capital de un país es todo lo que está bien. Uy, me va a lavar. ¡Uy, no lava! Parche en este malecón es sentarse acá y que la ola lo moje. Muy interesante es que tienen como un parque pues de diversiones acá en el malecón. Mire, horarios del Sunset Park: miércoles 10 a 4, jueves 2 a 9, viernes 2 a 10, sábado y domingo 10 a 10. Entonces el parche es venir acá como por la noche, porque hasta ahora no creo que se monte pues mucha gente a las atracciones. Tienen ahí una montaña rusa como pequeñita, tranqui, suave. Tienen rueda de Chicago acá. Yo creo que ver el atardecer queda súper bacano. Tienen barquito pirata, tienen carrusel. Es lo que yo quería venir a conocer acá en El Salvador, cerca a la capital, porque lo vi muchas veces por internet y decía como, hey, ¿será que sí es verdad? No es verdad, no sé, pero creo que está fantástico. Aparte se nota que están súper bien cuidadas las atracciones, bien pintaditas, bien bacano. O sea, el spot de verdad está súper bonito. Muy recomendado cuando usted venga aquí a visitar El Salvador, venir a este lugar, al Puerto La Libertad, al Sunset Park. El Salvador, en lo que he conocido, me ha fascinado. No ventas ambulantes, y realmente es que usted camina por acá y no hay vendedores ambulantes, lo que es fantástico. Un gran lugar, muy turístico, muy parchado. Muy bien hecho, muy bien pensado. Por la hora claramente se ve que está un poco desocupado, porque a esta hora los únicos que caminan así por este lado son los turistas que no le tienen miedo al sol. En esta parte de la U sí sirve para sentarse, pero en este pedazo de acá, después de la baranda, esta cosa funciona como rompeolas. Ahora, este muelle uno podía caminar hasta por allá a la punta. Está en reparación por la única y simple razón que es que hace poco las olas, de lo altas y lo fuerte que eran, se subieron al muelle. Entonces les tocó que repararlo, porque literalmente la fuerza de la ola y la salinidad del agua se lo tiraron. Estoy empapado de pies a cabeza. Este parche está muy interesante, pero eso sí, por favor, traiga ropa de cambio, porque vea, o sea, está escurriendo esta vaina, literal. Todo hace parte del paseo. Que las personas que ustedes vieron o ven en el video, que están debajo de la montaña rusa, o todas las personas que ustedes que van a ver durante el video, que tienen camiseta amarilla, son presos. Buena conducta, los sacan de la cárcel y los ponen a trabajar en pro de la comunidad. Por eso acá en el Sunset Park los vimos trabajando como podando el pasto debajo de la montaña rusa. Que wow, ellos tienen sus custodios, que son como los militares o las personas que están pendientes de que no se vayan a volar. Pero es muy loco y es muy chévere, porque bueno, dice como por buena conducta los premian sacándolos de la cárcel. O
sea, saliendo de un ambiente totalmente diferente y ayudando a la comunidad, todo en pro de la comunidad. Entonces me voló eso la cabeza. Bueno chicos, perdonarán la cara de desastre, pero estoy súper cansado. Pero bueno, último destino del día acá en San Salvador. Estamos llegando acá al centro comercial La Gran Vía. Como se puede dar cuenta, es súper como peatonal, súper lindo. Este es uno de los mejores barrios, si no es que es el barrio más costoso y más play, más pupi de San Salvador. Acá se llama La Gran Vía porque acá se unen 3 centros comerciales, que es como este, allí abajo hay otro y pasando la calle hay otro. Por acá hay rumbeaderos, buenas tiendas, hay de todo. Así que pues bueno, salud. De verdad este lugar es muy bonito, muy parchado, es muy agradable, es muy acogedor. Tiene muchos lugares como para parchar, para tomar algo, para comprar ropa. La gente viene acá como en familia, plan pareja. Ahorita vimos como un grupo de chicos cayéndole a un grupo de chicas, eran como 6 versus 6. Si le habrá hablado, no sabemos, pero esperemos que la hayan logrado. Pero pues mira, es todo este espacio. Por la noche se ve súper bacano con las lucecitas, todo está muy interesante, un gran lugar. Siento que es como también muy gringo. Para terminar el día, acá en San Salvador, está súper bacano. Vamos a seguir por ahí a ver qué onda nos encontramos. Pues bueno chicos, acá desde el lago, creo que es más turístico y más famoso de El Salvador, el lago Coatepeque. Nos despedimos del video. El Salvador, un gran país, me sorprendió. Su gente es muy cálida, sus espacios muy bacanos, su clima es demasiado increíble. Realmente El Salvador no es como lo pintan en las noticias, en internet, que es súper peligroso, que te discriminan por tener tatuajes, por ser calvo y más por ser colombiano. Nada, o sea, son gente muy amable, con paisajes increíbles, muy buenos parches, todo es muy cerca. Yo creo que en unos 2-3 días uno se recorre todo lo que tiene que conocer en El Salvador. Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado, que se animen a venir a El Salvador a conocerlo, a parchárselo, porque de verdad vale mucho la pena. Ojo, moneda oficial del Salvador es dólar americano, para que lo tengan en cuenta. Entonces pues nada chicos, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado y que de verdad se animen a venir a El Salvador. Así que desde el lago Coatepeque, nos vemos en un próximo video. Chao pues. Realmente El Salvador no es lo que dice internet, no es lo que dice todo el mundo, los noticieros, nada. El Salvador es mucho más que eso, mucho mejor. El Salvador es una chimba.